Vigacel, distribuidor autorizado Telcel, presenta. En A Su Salud, entérese. Diagnóstico tardío en enfermedad renal crónica pone en riesgo la vida. Alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes tienen enfermedad renal en sus distintas etapas. Esta patología es silenciosa, crónica, progresiva y devastadora para los pacientes. En el marco del Día Mundial del Riñón, el doctor Antonio Méndez Durán, nefrólogo, nos platica sobre las principales causas de la enfermedad renal crónica. Además, la neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad rara que se caracteriza por múltiples manifestaciones como neurofibromas en el cerebro o médula espinal y se presenta en menores de 3 años de edad. Hoy, el doctor David Cervantes, especialista en genética médica, nos explica más sobre esta enfermedad rara. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores por cortesía de Vigacel, distribuidor autorizado Telcel. Llevamos este programa. Bueno, vamos a platicar el día de hoy con el doctor Antonio Méndez Durán. El doctor Antonio Méndez Durán es nefrólogo, es especialista en hipertensión arterial y diabetes, coordinador de programas médicos de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo tengo en línea para platicar en relación a lo que es pues el riñón. En días pasados fue el Día Mundial del Riñón. El riñón sabemos que es la enfermedad renal crónica, un padecimiento pues muy serio, un problema de salud pública en nuestro país. Alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes sufren de este padecimiento. Hoy conoceremos cuál es la condición de esta enfermedad, lo que se ofrece hoy en día y bueno, qué es lo que debemos de hacer como sociedad para poder frenar, prevenir, cuando menos conocer los factores de riesgo, pues para estar pendientes de este serio problema de salud pública. Tengo en la línea al doctor Antonio Méndez. Doctor, ¿cómo está? Gracias por esta entrevista. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me dan para poder comentar con ustedes algunos aspectos básicos del cuidado de nuestra salud en general y por supuesto encaminada a los riñones. Doctor, ¿cuál es la condición de nuestra salud renal en nuestro país? ¿Cómo estamos en estadísticas? ¿Cómo nos encontramos en números? Híjole, desafortunadamente siempre que se hace esa pregunta uno tiene que hablar de cosas negativas, de cosas no muy bien vistas. ¿Por qué razón? Porque los reportes oficiales de nuestro país nos ubican como una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque solamente existen en México unos 16 millones de personas con diabetes, de las cuales el 80% son lo que le hemos llamado tipo 2 y un 20% el tipo 1. Si esos 16 millones nos impactan, nos va a impactar más la siguiente noticia, que 30 millones de mexicanos tienen hipertensión arterial. Un padecimiento que decíamos es de personas adultas mayores, ¿no? Hoy cada vez tenemos gente más joven con este padecimiento. Y por si fuera poco, la proyección que su servidor ha realizado en el país ubica a la enfermedad renal crónica con ya casi 13 millones de personas afectadas en cualquiera de sus 5 estadios. Aprovecho para no magnificar el problema en el sentido de que no estoy hablando de 13 millones de insuficientes renales. De esos 13 millones que están en 5 etapas, solamente la número 5 es aquellos pacientes que tal vez conocemos con más frecuencia porque son los que requieren una terapia dialítica, de los cuales se estima que existen en la República Mexicana unos 250,000. Entonces, la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios. Generalmente el paciente llega en etapas ya avanzadas de la enfermedad. ¿Cuál es el pronóstico entonces de esta enfermedad? Desafortunadamente, aquellas enfermedades que cursan de una manera indolente, que cursan de manera silenciosa en sus primeras etapas, pues los pacientes, las personas comunes como usted, como yo, al no referir ningún signo de enfermedad, ningún síntoma, pues no acudimos a vigilar nuestros riñones o a vigilar cualquier enfermedad. Es así que avanzan y avanzan
las enfermedades hasta que en una etapa avanzada, donde ya se presentan los signos de la enfermedad, se acude a recibir tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a identificar la enfermedad renal? Lo que tenemos que identificar son a grupos de riesgo. Esos grupos de riesgo son las personas que tienen diabetes mellitus, los que tienen hipertensión arterial, obesidad, incrementos del ácido úrico, los que tienen un trastorno metabólico como el colesterol, los triglicéridos de una manera persistentemente incrementada, aquellas personas que desarrollan piedritas en la vía urinaria, se llama litiasis urinaria. Todas esas personas son grupos de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Así que en ellos hay que ir a buscar intencionadamente los signos y síntomas del daño renal. Aparte de todos estos factores de riesgo que usted menciona, la hipertensión, la diabetes, ¿existen otras causas que puedan dañar los riñones? Como, no sé, los trastornos autoinmunes, por ejemplo. Sí, me he referido en esta enunciación de enfermedades a lo más frecuente, pero también hay que diferenciar que las causas del daño renal son distintas en las personas adultas que en los niños, por ejemplo. En los niños, las malformaciones congénitas de la vejiga, de la vía urinaria alta, de la vía urinaria baja. Hay trastornos genéticos raros, pero bueno, existen. Y en el adulto, enfermedades que no son tan infrecuentes como los trastornos autoinmunes. Tal vez les suene el nombre lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedades diferentes de la colágena que afectan a las articulaciones, también afectan a los riñones. Doctor, pues la enfermedad renal crónica, una enfermedad pues silenciosa, como usted lo menciona, que es lo que hace que se retarde el diagnóstico y por supuesto el tratamiento. Y bueno, es una enfermedad grave, como ya lo mencionaba, es progresiva y devastadora. Y es un examen muy sencillo, ¿no? Un sencillo examen en orina y en sangre para poder determinar la función renal. Insisto que en la población de riesgo basta con realizarse una química sanguínea en donde hay unos marcadores específicos llamados urea, creatinina, nitrógeno ureico, y con eso ya estamos nosotros identificando la posibilidad del daño renal. En la orina, la presencia de proteínas. Nosotros de manera ordinaria no eliminamos proteínas. Este es un signo del daño renal. Así que hacer un screening, una revisión rápida de un paciente a través de estos estudios está muy a la mano, es muy fácil, muy sencillo. Todo médico de primer contacto puede realizarlo. Tampoco es una situación del especialista. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse la enfermedad después de diagnosticar los síntomas? Bueno, clásicamente los libros dicen que una persona con diabetes mellitus, hipertensión arterial, tardará unos 20 años hasta 25 años en que se presente la fase final donde se requiere diálisis. Sin embargo, no estamos observando esto. Existen pacientes de 5 o 7 años de evolución y ya tienen daño final. ¿Qué significa? ¿Que nos comportamos diferentes? No. Lo que significa es que no tenemos el apego al tratamiento farmacológico, tampoco al tratamiento, al apego nutricional, y no hacemos caso de la enfermedad que realmente es desastrosa. Pues la disciplina es el principal tratamiento, ¿no, doctor? El ejercicio, la alimentación y desde luego el apego al tratamiento una vez ya diagnosticado. Doctor, le pregunto, ¿todo diabético o hipertenso desarrollará enfermedad renal crónica? Desafortunadamente, la indisciplina, insisto, el apego al tratamiento, las medidas nutricionales, cada que viene un paciente con nosotros al consultorio, observamos que no se tomó el medicamento de la manera correcta, que no acató las recomendaciones. ¿Por qué? Porque no se la creen.
porque no creen que vamos a llegar a esa etapa final. Pues la disciplina es muy importante pues en todo momento, y aquí prueba más de que es necesario pues ordenarnos y tener que hacer todo este tipo de, seguir las recomendaciones desde luego de nuestro especialista. ¿Cuál es el tratamiento hoy en día para la enfermedad renal? El tratamiento, decimos, es etiológico. Etiológico quiere decir encaminado a la causa que lo desarrolla. Si una piedrita está atorada en la vía urinaria, habrá que retirarla y probablemente mejore la función renal. Si el paciente está hipertenso, pues requerirá un antihipertensivo. Si el paciente tiene diabetes, el manejo antihiperglicémico. Desafortunadamente, un solo paciente tiene múltiples comorbilidades, no viene solo. Así que requerirá una serie de fármacos. Cuando ya está presente la enfermedad renal, independiente de la causa que lo genere, recuerden que nuestros riñones son unos órganos, pero realmente importantes. Ellos controlan la presión arterial, regulan nuestro metabolismo del calcio y fósforo que nos da la salud a nuestros huesos. Son los que detonan la señal para producir la sangre. Vean qué importante. Si los riñones no funcionan, generan anemia. Entonces, dependiendo de cómo se vayan presentando cada una de las alteraciones, estos pacientes requieren del uso de hierro, de calcio, de antihipertensivos, de medicamentos que son para el azúcar, de un manejo especial para el riñón, fármacos especiales de los cuales se dispone hoy en día y que pueden modificar el rumbo natural de la enfermedad. Es decir, si la enfermedad se conoce que en determinado tiempo se va a deteriorar y va a terminar en diálisis, estos fármacos por lo menos retardan la progresión, enlentecen la enfermedad, pero sobre todo nos dan calidad de vida a ese paciente. Por último, le preguntaría para toda nuestra audiencia, pues cuáles son las reglas para tener un riñón saludable o cuáles son esos factores que debemos de cuidar. Ahora se han descrito en muchos padecimientos reglas de oro para cuidar la presión, el azúcar, el riñón, pero sí diremos que existen condiciones determinantes, cambios al estilo de vida, dejar de fumar, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, realizar ejercicio físico de tipo aeróbico para evitar la obesidad, tomar agua, no bebidas azucaradas, no automedicarse, qué importante. En México se usa y se abusa de los analgésicos y los analgésicos comunes nos dañan los riñones. Vigilarse la presión, vigilarse el azúcar, no conformarse con reducir las cifras, hay que alcanzar metas. Por ejemplo, si un paciente tiene 150/90 de presión arterial, se conforma el médico y se conforma el paciente porque hace 8 días o 15 días sus cifras eran superiores. No, no es así. La meta actual es 130/80, por ejemplo, ¿no? Muy bien, doctor. Pues ahí tiene nuestra audiencia todas estas recomendaciones consideradas dentro de las reglas de oro, pues para poder cuidar la salud de nuestra función renal. Y bueno, le quiero agradecer por esta entrevista, doctor. Esto en torno a lo que es el Día Mundial del Riñón. En días pasados se celebra esto. El segundo jueves del mes de marzo, en cada año desde hace 16 años, celebramos el Día Mundial del Riñón. Y esto desde luego con el fin de llevar conciencia y acudir oportunamente a la revisión de nuestra función renal. Que esto debería de hacerse, desde luego, si no hay sospechas, doctor, ¿a qué edad es la recomendación? Todas las personas adultas consideradas a partir de 18 años deben de recibir un screening, una revisión de su salud en general que incluye los riñones de manera anual. Muchísimas gracias, doctor Antonio Méndez Durán, nefrólogo, especialista en hipertensión arterial y diabetes, coordinador del programa médico de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días, muchas gracias.
Vamos a nuestra pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Contar con una tienda virtual hace posible tener tu propio local en Internet a través de la venta en línea, que hoy es tan importante y sobre todo rentable. Rompe las barreras de la distancia, pues cualquier persona, incluso alrededor del mundo, podrá ver y comprar tus productos, mismos que tú puedes promover desde tu PC, teléfono o tablet, además de hacerte formar parte del comercio electrónico. Algunas ventajas de las tiendas virtuales de OK Hosting: recibir pagos de tus clientes con pago en línea, multilingüe, tu tienda traducida a otros idiomas. Manejo de inventario: las tiendas en línea inteligentes pueden controlar el stock disponible y rebajar lo que se haya vendido. Mobile Ready te permitirá manejar tu tienda en línea desde cualquier lugar. Elige entre cotizar o vender. Esta opción es para darle al cliente una alternativa de cotización antes de la compra y hacer el cierre en línea. Incluye tus productos en un catálogo que podrás clasificar para hacer más fácil la búsqueda. Y lo más importante, sabemos que la imagen de tu sitio te representa. Por eso contamos con diseñadores profesionales que harán de tu tienda en línea funcional, visiblemente atractiva y dirigida directamente a tu mercado. Además, puedes vincularla con tus redes sociales, lo que abre las posibilidades. No lo pienses más y forma parte del comercio electrónico con una tienda en línea de OK Hosting. Búscanos en redes sociales o visita nuestro sitio web. okhosting.com. Sal a la luz del Internet. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. El mejor descanso en playas de Tecomán, Hotel Araguate. Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate, comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura, a unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com. Enseguida, Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante. Instantáneas Médicas. La boca, una de las principales vías de entrada para COVID-19. La boca, junto con la nariz y los ojos, es una de las principales vías de entrada del virus SARS-CoV-2, que da origen a la enfermedad COVID-19, ya que en ella se encuentra una alta densidad de receptores, aunado a que las gotículas respiratorias que generamos en ella son una de las principales vías de contagio debido a la especial afinidad que tiene el virus por células como son las del tracto respiratorio, mucosa oral, lengua y glándulas salivales. El impacto del COVID-19 en la salud oral está principalmente determinado por el sistema inmunológico del paciente. La autoridad sanitaria ha reportado un acumulado de más de 2 millones de casos confirmados de COVID en México, en donde la cavidad oral se podría comportar además como factor protector o agravante de la infección, comentó en conferencia de prensa el doctor Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra, director general de Asistencia Pediátrica Integral API. Hay estudios que sugieren que cuantos más virus se encuentren en la boca, más severa será la enfermedad COVID en el paciente. Por otra parte, aunque durante los primeros días de infección el paciente permanezca asintomático, sí puede contagiar el virus. Es más, durante ese tiempo hay una mayor acumulación de virus en las mucosas nasales, orales y faríngeas, que tardan un tiempo en pasar a los pulmones, puntualizó la doctora Mayra Torres Altamirano, odontóloga, estomatóloga pediatra del API. Los siguientes consejos, señaló la doctora Mayra, ayudarán a evitar contraer o propagar el coronavirus. Nunca compartir el cepillo de dientes y cambiarlo mínimo cada 3 meses. Limpieza vocal con pastas dentríficas y enjuagues.
evitar alimentos azucarados y comida chatarra, realizar chequeos dentales, utilizar inmunoestimuladores para fortalecer el sistema inmune, uso de cubrebocas o mascarilla, lavado frecuente de manos y la sana distancia. El uso de estos inmunomoduladores como Adimod, Pidotimod tiene gran potencia para estimular los mecanismos de defensa, tanto a nivel profiláctico como terapéutico, contra diferentes infecciones y enfermedades odontológicas, ya que actúa tanto en la respuesta adaptativa como en la innata, con la finalidad de inducir maduración de distintas líneas celulares que usualmente se encuentran deficientes en los procesos infecciosos. Es importante considerar que Adimod mejora la producción de IgA secretora. A su salud, el programa de los especialistas le mantiene actualizado en los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Regreso con usted aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Contar con una tienda virtual hace posible tener tu propio local en Internet a través de la venta en línea que hoy es tan importante y sobre todo rentable. Rompe las barreras de la distancia, pues cualquier persona, incluso alrededor del mundo, podrá ver y comprar tus productos, mismos que tú puedes promover desde tu PC, teléfono o tablet, además de hacerte formar parte del comercio electrónico. Algunas ventajas de las tiendas virtuales de OK Hosting: recibir pagos de tus clientes con pago en línea, multilenguaje, tu tienda traducida a otros idiomas. Manejo de inventario. Las tiendas en línea inteligentes pueden controlar el stock disponible y rebajar lo que se haya vendido. Mobile Ready te permitirá manejar tu tienda en línea desde cualquier lugar. Elige entre cotizar o vender. Esta opción es para darle al cliente una alternativa de cotización antes de la compra y hacer el cierre en línea. Incluye tus productos en un catálogo que podrás clasificar para hacer más fácil la búsqueda. Y lo más importante, sabemos que la imagen de tu sitio te representa. Por eso contamos con diseñadores profesionales que harán de tu tienda en línea funcional, visiblemente atractiva y dirigida directamente a tu mercado. Además, puedes vincularla con tus redes sociales, lo que abre las posibilidades. No lo pienses más y forma parte del comercio electrónico con una tienda en línea de OK Hosting. Búscanos en redes sociales o visita nuestro sitio web. okhosting.com. Sal a la luz del Internet. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. El mejor descanso en playas de Tecomán, Hotel Araguate. Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate. Comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura. A unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com. Continuamos en A Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Tengo en la línea al doctor David Eduardo Cervantes Barragán. Él es médico especialista en genética médica. Y bueno, en torno todavía a lo que es las enfermedades raras, doctor, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Bueno, vamos a hablar de una de ellas, de la neurofibromatosis tipo 1. Y el doctor David Eduardo Cervantes pues, nos va a platicar cuál es la condición de esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad pediátrica, se manifiesta antes de los 3 años de edad. Por lo mismo se considera rara, ya que alrededor de 3,000 pacientes en el mundo van a manifestarla. Y bueno, de todo esto platicaremos, de los tratamientos, por supuesto, de avanzada que existen hoy en día para poder ofrecer pues, mejor calidad de vida a quienes sufren de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Gracias por esta entrevista. Platiquemos de neurofibromatosis tipo 1. Háblenos.
Gracias, Joel, por la invitación. Buenos días a todos. Y bueno, la neurofibromatosis tipo 1 es una, como comentabas, es una condición genética que se puede englobar dentro del grupo de enfermedades raras, porque, bueno, tiene una frecuencia de 1 en 3.500 recién nacidos vivos, más o menos. Es una enfermedad que se presenta tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y como bien comentabas, las manifestaciones empiezan en la edad pediátrica. Es una enfermedad que se caracteriza por afectar, digamos, diferentes órganos y tejidos, pero principalmente se engloba en una enfermedad neurocutánea, en donde podemos tener, pues sobre todo manifestaciones en piel, que son las iniciales, que serían manchas color café con leche, que bueno, todos podemos tener 6 manchas café con leche, distribuidas a lo largo de todo el cuerpo, generalmente respetando la cara, pero sobre todo lo que es el tronco, las extremidades y la espalda. Y también pueden tener estas manchas distribuidas en la zona axilar y en la zona inguinal, y pueden tener lo que le da el nombre a la enfermedad, que son neurofibromas. Los neurofibromas son tumoraciones benignas que se presentan a lo largo de todo el cuerpo, que tal vez en una primera fase no se presenten, pero al paso del tiempo se pueden ir presentando. Estos son múltiples, tienen un componente nervioso, es decir, donde haya nervio periférico van a salir estos neurofibromas. Y en general, pues son estas tumoraciones, como te decía, benignas, que tienen en ocasiones rápido crecimiento. Estas, bueno, pueden generar un dolor, pueden ulcerarse. Además de esto, los pacientes pueden tener también tumoraciones en sistema nervioso, sobre todo en la vía del nervio óptico, algo que se llama glioma del nervio óptico. Y además de la parte neurocutánea, los pacientes pueden tener manifestaciones en hueso, pueden tener alteraciones en huesos largos, algo que se llama pseudoartrosis de tibia, y también en algunos otros huesos. Dentro de las enfermedades raras, es una de las no tan raras, como decía, y es una enfermedad genética, por lo que esta puede ser heredada. Doctor, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Si está dentro de los, antes de los 3 años de edad, ¿cuáles son sus primeras manifestaciones? Y bueno, de detectarlo oportunamente, ¿cuál sería el pronóstico de este padecimiento raro? Pues, digamos, las manifestaciones, el punto es que hay que sospecharla tempranamente, como comentas, porque las manifestaciones iniciales suelen ser como muy sutiles, es decir, esta presencia de manchas café con leche o la presencia de pecas en las axilas y en las ingles, pero al paso del tiempo pueden irse presentando más manifestaciones. Digamos, la proteína que es codificada por este gen es un gen que se encarga de que no se divida tan rápido la célula, y el hecho de que no funcione hace que se divida muy rápido y por eso pueden salir tumoraciones. Mencionaba de estas tumoraciones benignas, que se llaman neurofibromas. Sin embargo, los neurofibromas hay como subtipos, hay unos que se llaman cutáneos, unos que se llaman subcutáneos, que generalmente no son tan agresivos, pero hay otros que se llaman plexiformes, que tienen un rápido crecimiento, pueden ser muy deformantes. Esos son, dentro de estos, los primeros que pueden llegar a salir, y en esa parte también tienen un porcentaje de aproximadamente un 10% de malignizar. Entonces es muy importante detectar la enfermedad número 1, porque pues las manifestaciones pueden irse presentando a lo largo de la vida y hay que, digamos, estar atentos de estas. Y segundo, porque una vez detectándola, pues se pueden hacer manejos que generalmente involucra a varios especialistas para poder ir tratando cada una de estas manifestaciones dependiendo de lo que vayan presentando. Doctor, sabemos que por lo raro de la enfermedad, bueno, pues es subdiagnosticado este padecimiento, pero ¿cuál es el tratamiento hoy en día para poder pues tratar esta enfermedad, este tumor? Generalmente, como mencionas, puede tardar mucho tiempo el diagnóstico porque no se sospecha, o sea, se piensa que nada más es
como una característica especial de la piel, pero al irse presentando más manifestaciones, pues el problema es que puede, digamos, tardar mucho tiempo en diagnosticarse, o no todas las enfermedades se presentan con la misma severidad. Hay casos leves, hay casos moderados y hay casos graves. Entonces, digamos, puede ser que al principio pareciera que no es tan severa la enfermedad, pero al paso del tiempo se convierte en una enfermedad, digamos, más grave. Generalmente el tratamiento que actualmente está, pues es un tratamiento terapéutico de acuerdo a las manifestaciones que se presenten. Por ejemplo, si se presenta la lesión que decía del nervio óptico, pues se debe de manejar, digamos, desde el punto de vista de oftalmología y neurocirugía para que pues los pacientes tengan una buena visión. En el caso de los neurofibromas que están en la piel, pues es importante que si hay una zona, digamos, se están ulcerando o hay una zona de roce, estas lesiones, aunque, bueno, desafortunadamente al paso del tiempo pueden volver a salir. Y bueno, los que más, digamos, nos causa conflicto, pues son estos plexiformes, porque estos plexiformes, como comentaba, son grandes, pueden deformar estructuras. Entonces, el manejo muy temprano, pues, aunque a veces es un poco agresivo, requiere de también la canalización a un oncólogo, en el caso de que fuera pediátrico, un oncólogo pediatra o un cirujano, digamos, que pueda manejar estas lesiones y tratar de que no avancen y no malignicen. Entonces, realmente aquí la terapéutica pues es dependiendo de las manifestaciones. Afortunadamente en el mundo pues ya se tienen algunos avances de algunos medicamentos que se están probando, sobre todo para esta última parte de los neurofibromas plexiformes, y que esperemos que poco a poco vaya habiendo más desarrollo para el tratamiento de sobre todo esta complicación que es una de las más importantes de la enfermedad. Muy bien, doctor. Bueno, entonces estamos viendo que este padecimiento, la neurofibromatosis tipo 1, uno tiene variantes y dependiendo de la variante, ¿verdad, doctor? Es el tratamiento y también de la etapa o evolución de este padecimiento. Lo cierto es de que esta es una enfermedad incurable. Los tratamientos que hoy en día existen son para, pues seguramente dar una sobrevida, doctor. ¿De cuánto tiempo al paciente que sufre de neurofibroma? Pues otra vez todo dependerá de qué tan grave sea. Hay casos que son muy, entonces el pronóstico no es muy bueno, sobre todo si llega a malignizar un neurofibroma plexiforme y formar algo que se llama tumor de la vaina de Schwann. Pero hay algunas manifestaciones que pueden ser, digamos, manejables o tolerables y que pueden llegar a la adultez. Sin embargo, como hay un desconocimiento importante de la enfermedad, muchas veces, tal vez en los niños es un poco más, digamos, hay como mucha más concentración en el sentido de seguir a estos pacientes, pero ya un adulto a veces no se le sigue y es muy importante seguirlo porque, como comentaba, es una enfermedad en la que siguen apareciendo muchas lesiones, ¿no? Entonces, es muy importante seguir a los pacientes porque también en la adultez puede haber ciertas circunstancias, además de seguir apareciendo neurofibromas. En los últimos años, por ejemplo, se ha visto que hay un incremento en el riesgo de cáncer de mama, en particular en las mujeres adultas con este padecimiento. Entonces, es una enfermedad que requiere de un manejo por muchos especialistas a lo largo de la vida. Entonces, cada momento se van a ir viendo diferentes manifestaciones, pero es muy importante que se acuda al médico número 1 para el diagnóstico, el asesoramiento genético, que es explicar el por qué se presentó y cuáles son las cosas que debemos ir siguiendo en los pacientes, y número 2, para que se establezcan pues estos equipos, digamos, en donde varios especialistas pueden participar para ir manejando todas aquellas manifestaciones. Entonces, la sobrevida dependerá mucho de la gravedad. Si tenemos, por ejemplo, como mencionaba, neurofibromas plexiformes o algunas otras condiciones de gravedad, pues esta enfermedad pues tendrá un pronóstico malo, ¿no? Pero si, digamos, avanza y no tenemos estas manifestaciones, pueden llegar a la adultez. Sin embargo, bueno, como comentaba, hay que seguir el tratamiento, ¿no? Correcto, doctor. Correcto. Entonces,
dependiendo de las características del neurofibroma o del tumor, pues va a depender el pronóstico. Doctor, pues le quiero agradecer por esta entrevista. ¿Algo más que quiera agregar? Doctor David Eduardo Cervantes Barragán, médico especialista en genética médica, que es el médico especialista en detectar este tipo de padecimientos, doctor, el genetista. Agradecerte mucho la invitación a platicar de esta enfermedad. Yo solo quisiera, pues digamos, a manera de conclusión, que digamos que nos quedáramos con varios puntos. Primero, es muy importante ver estos datos para poder hacer el diagnóstico. Otra vez, manchas, café con leche, la presencia de estas tumoraciones en el cuerpo y la sospecha diagnóstica. Si bien nosotros somos los que manejamos en el sentido de que es una enfermedad genética y conocemos un poco más al respecto, este padecimiento le puede llegar al dermatólogo, le puede llegar al neurólogo, le puede llegar al ortopedista. Entonces es muy importante que el grupo médico esté al tanto y nosotros pues apoyar en la coordinación del manejo de los pacientes, y finalmente que el diagnóstico va a hacer que tengamos una mejor calidad de vida y que eventualmente tengamos muchas más opciones terapéuticas para los pacientes. Doctor David Eduardo Cervantes Barragán, médico especialista en genética médica, muchísimas gracias por esta plática, doctor, por esta información. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Amigos, escríbanos joelflores@susalud.tv. Síganos como A Su Salud Oficial, como A Su Salud, el programa de los especialistas. Estamos llegando a la parte final y le quiero agradecer por el favor de su atención. Gracias, muchas gracias.